Alrighty. So how you feeling? Yeah, I feel good, man. It's day one. Saludos, centinelas. Aquí es Multiverso Revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. ¿Sabes cuando un traje debería ser símbolo de misterio, poder y transformación, pero acaba convirtiéndose en motivo de burla? Pues eso. Ha llegado el momento de decirlo sin rodeos. Hay trajes negros de Spider-Man que son simplemente indefendibles. Y lo peor, algunos todavía intentan aparentar un aire sombrío, cuando en realidad parecen más bien un cosplay de segunda mano. Pero calma, porque entre los errores vergonzosos y los aciertos épicos existe una lógica visual que casi nadie percibe. Y te la voy a mostrar. Si disfrutas sumergirte en este tipo de análisis que no disimula las malas adaptaciones y al mismo tiempo valoras cuando se respeta el legado, entonces este canal está hecho para ti. Estamos a punto de alcanzar una meta importante aquí, y tu apoyo con la suscripción es lo que mantiene este universo latiendo. Cada nuevo suscriptor es una pieza más en este rompecabezas geek, y cuando te unes, obtienes acceso directo a guiones densos, secretos visuales e interpretaciones que la mayoría de los canales simplemente ignora. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Me interesa mucho saber de dónde viene cada centinela que acompaña esta línea temporal paralela. Y sí, leo todos los comentarios. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, deja tu like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Ahora sí, la primera caída de esta línea temporal empieza con una aberración visual que nunca debería haber salido de la fase de concepto. Pero hay un detalle en esta versión que revela un problema mucho mayor dentro de las adaptaciones. Y ahora vuelvo a ello. Es casi increíble lo que hicieron con algunos de los trajes simbiontes en las adaptaciones más recientes. El caso más flagrante, y también el más lamentable, viene directamente de la animación Spider-Man 2017. Sí, el llamado traje sintético. Llamar a eso simbionte es una ofensa al propio concepto original. La propuesta era ser una variación tecnológica del traje negro, pero el resultado fue un Frankenstein visual con tonalidad verdosa, detalles genéricos y un diseño que está muy lejos de transmitir amenaza o identidad simbólica. Es simplemente vergonzoso. Y lo más curioso, esta aberración visual fue seguida por otro error en el mismo universo. El segundo traje negro de la serie, ahora con simbionte real, también falla por completo. Presenta un logotipo blanco que parece más bien prestado de McGargan, el villano que asumió el manto de Venom durante un tiempo en los cómics. Solo que aquí, ese logotipo se coloca en el pecho del propio Peter Parker. Sin contexto, sin sentido y peor, sin estética. El contraste entre la ausencia de sombreado y el exceso de líneas negras mal colocadas transforma el diseño en una mancha sin identidad. Esta doble cadena de errores visuales plantea una cuestión mayor. ¿Por qué las adaptaciones más modernas tienen tanta dificultad para comprender el concepto original del traje negro? El simbionte, en el canon clásico, surgió para ser discreto. No quería llamar la atención. Copiaba la estructura del traje tradicional de Peter, simplemente invirtiendo el color. Negro absoluto, símbolo blanco limpio y nada más. Solo eso. Y funcionaba precisamente por eso. Pero cuando los creadores intentan reinventar demasiado, terminan distorsionando la esencia. Y aquí está la ironía. Al intentar hacer algo nuevo y audaz, entregan exactamente lo opuesto a lo que el traje debería ser. Porque si hay algo que el traje negro no debería ser, es llamativo. Pero espera, porque hay un traje que parece moderno y bien hecho. Hasta que te das cuenta de lo que transmite visualmente. Y ahí es cuando todo se desmorona. Te mostraré. Ha llegado el momento de hablar sobre uno de los trajes más queridos por la memoria afectiva, pero que, analizado de cerca, no sostiene el pedestal en el que muchos lo colocan. El traje negro de la película Spider-Man 3 de Sam Raimi no es exactamente el traje simbionte que conocemos en los cómics. Y ese es el punto central. No nació para ser fiel al material original, sino para ser una extensión del uniforme tradicional de Tobey Maguire, simplemente teñido de negro y con ligeras alteraciones en el acabado.
En los cómics, desde su debut en Secret Wars 1008, 1984, el traje negro siempre se ha caracterizado por el minimalismo, ausencia de telarañas en el tejido, un blanco intenso en el símbolo de la araña y un diseño que comunicaba poder sin necesidad de exceso de detalles. Sin embargo, en la versión de la película, Raimi mantuvo las telarañas en relieve, el mismo patrón de costura, y no introdujo el símbolo blanco. El resultado fue un uniforme que, aunque elegante dentro de la estética de la trilogía, no transmitía la misma idea de infiltración silenciosa que el traje original llevaba consigo. Hubo rumores en ese momento de que la primera propuesta visual era más cercana al cómic, pero fue descartada por parecerse demasiado a trajes de neopreno utilizados en buceo. ¿Verdadero o no? La decisión final sacrificó un elemento esencial, el icónico contraste visual, que ayudaba a diferenciar de inmediato al traje simbionte del traje clásico. Y aquí entra un detalle narrativo importante. En el cómic, el cambio al negro no era solo estético, sino un reflejo directo de la transformación de Peter Parker. El traje lo hacía más agresivo, más frío. En la película, esta lectura se perdió en gran parte porque visualmente aún estábamos viendo el mismo hombre araña de siempre, solo que con la paleta cambiada. Pero si esta versión apostó por la sutileza al punto de perder impacto, la siguiente fue por el camino contrario, exagerando demasiado en la agresividad visual. Y es ahí donde la esencia original comienza a distorsionarse de otra forma. En el juego Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac, el traje simbionte recibió un tratamiento visual cargado de movimiento, textura y mutación constante. La idea era representar al simbionte como una entidad viva, siempre en transformación, reaccionando al estado emocional de Peter. En la práctica, esto generó un aspecto más agresivo, con tentáculos sutiles, fragmentos en movimiento y un símbolo de araña que se distorsiona a lo largo de la narrativa. El problema es que este tipo de enfoque, aunque funcione para comunicar la corrupción progresiva del personaje, se aleja bastante de la lógica original del traje. En el canon clásico, particularmente en la etapa de Amazing Spider-Man de los años 80, el simbionte no necesitaba mostrar su poder de manera explícita. Era suave, uniforme, casi silencioso. La amenaza estaba en el comportamiento de Peter, no en el espectáculo visual que ofrecía la ropa. Además, el exceso de líneas y segmentaciones en el diseño rompe el impacto del negro absoluto. Hay áreas con texturas diferentes, partes que parecen blindaje, y una fragmentación que recuerda más a las armaduras de combate que al traje orgánico original. Es un contraste sorprendente cuando se compara, por ejemplo, con el enfoque de espectacular Spider-Man, donde el aspecto seguía siendo limpio, y el cambio venía en la expresión y postura del héroe. Esta elección de Insomniac puede justificarse por el contexto del juego, ya que la propuesta es mostrar la escalada de agresividad e inestabilidad de Peter. Sin embargo, cuando miramos el traje como una pieza de diseño aislada, pierde la funcionalidad narrativa original, la de ser un disfraz elegante, que se infiltra sin llamar la atención. Y aquí entra un punto curioso. El siguiente traje de nuestra lista mantiene la simplicidad y el poder visual, pero tropieza con algo que parece pequeño a primera vista, pero compromete toda la percepción de fidelidad. Te mostraré por qué. En el juego Spider-Man Web of Shadows, el traje simbionte presenta un equilibrio visual que agrada a primera vista. Conserva el diseño clásico con el símbolo blanco destacado y proporciones fieles a los cómics, transmitiendo de inmediato la sensación de un Peter Parker Dom, infectado por el simbionte. Sin embargo, hay un detalle que rompe la armonía: la elección del color base. En lugar del negro profundo que marca la esencia del traje, la tonalidad tiende hacia un azul grisáceo, algo cercano al lila. En los cómics de los años 80 y 90, era común el uso del azul como recurso de sombreado para sugerir brillo sobre el negro, pero esto era una limitación técnica de la impresión. En el juego, este color es constante y homogéneo, lo que altera la percepción del traje. Deja de ser una figura sombría y pasa a tener un aspecto más llamativo, casi metálico, desviándose de la idea de discreción que define al simbionte original.
Aún así, el diseño general de Web of Shadows respeta la proporción y la simplicidad del traje clásico, evitando excesos de textura o segmentación. Esto lo coloca muy por delante de otras adaptaciones que intentaron reinventar el concepto al punto de descaracterizarlo. Aquí, el problema no está en el dibujo o en la narrativa, sino en una elección cromática que puede alejar a los fanáticos más puristas. Esta decisión muestra cómo un detalle aparentemente pequeño, la saturación de un color, puede alterar todo el subtexto visual de un personaje. Y es precisamente por eso que, en los próximos ejemplos, veremos adaptaciones que entendieron esta importancia y alcanzaron un nivel de fidelidad tan alto que resulta difícil elegir un claro ganador. Pero hay uno que se destaca, por combinar estética y narrativa de forma impecable. A partir de aquí, entramos en la galería de adaptaciones que comprendieron, de hecho, el espíritu del traje simbionte. Estamos hablando de visuales que preservan el minimalismo, respetan las proporciones del símbolo y mantienen el negro como elemento dominante, sin distracciones cromáticas o excesos de textura. Es el caso del traje de Ultimate Spider-Man en Shattered Dimensions, del uniforme en Spectacular Spider-Man, del diseño en Spider-Man Unlimited e incluso de representaciones más inusitadas, como la versión Lego o la de Fortnite. Lo que une todas estas interpretaciones es la claridad de propósito. Entender que el traje negro funciona justamente porque no intenta demostrar nada visualmente. Es limpio, directo e intimidante en la medida correcta. El contraste entre el negro absoluto y el símbolo blanco sirve como firma visual, y cualquier variación significativa en esta fórmula necesita tener un motivo narrativo claro para funcionar. En Ultimate Spider-Man, The Shattered Dimensions, por ejemplo, hay un uso inteligente de sombreado y texturas ligeras que preservan el aspecto de cómic incluso en un entorno 3D. En Spectacular Spider-Man, el diseño acompaña la narrativa, cambiando a medida que el simbionte corrompe a Peter, sin perder nunca la base del concepto original. En Spider-Man Unlimited, la diferencia radica en el alargamiento del símbolo, pero aún dentro de una lógica coherente con el estilo de la serie. Incluso en medios más estilizados, como Lego o Fortnite, la fidelidad al diseño de los cómics es absoluta. Estas versiones muestran que no es necesario reinventar completamente el traje para adaptarlo a diferentes estilos. Los visuales. Por el contrario, seguir la esencia garantiza un reconocimiento instantáneo y respeto del público. Sin embargo, incluso entre estos aciertos, hay uno que logra destacarse, no solo por el visual impecable, sino porque el diseño y la narrativa caminan juntos de manera tan precisa que elevan el traje a un nivel único, y es sobre él que vamos a hablar ahora. Entre todas las adaptaciones que mantienen el traje simbionte en alto nivel, el de Spectacular Spider-Man se destaca como la síntesis perfecta entre estética y narrativa. La serie entendió que el traje no es solo una pieza de ropa, sino un reflejo directo del estado psicológico de Peter Parker. Por eso, el visual comienza fiel al diseño clásico, negro profundo, símbolo blanco limpio, y evoluciona de forma orgánica a medida que el simbionte influye en el comportamiento del héroe. Esta transición es sutil al principio, con pequeñas alteraciones de textura y brillo, hasta volverse más perceptible, con cambios en la forma del símbolo y en el tono general del traje. Esta aproximación crea un efecto narrativo poderoso. El público ve la corrupción sucediendo ante sus ojos, no solo por las actitudes de Peter, sino también por el traje que lleva la marca de esa transformación. Es una decisión que dialoga directamente con lo que vimos en los cómics, pero con una capa extra de progresión visual que pocas adaptaciones se han atrevido a explorar. Otro punto que eleva esta versión es la coherencia con el tono de la serie. Spectacular Spider-Man siempre ha equilibrado la fidelidad al material original con un mode. Modernización inteligente, y el traje simbionte sigue esa lógica. No hay elementos gratuitos, no hay textura en exceso, no hay tentación de mostrar demasiado. Todo está calculado para reforzar la narrativa de que el traje es una presencia viva, pero que, a primera vista, aún podría pasar desapercibido para quien no conoce su verdadera naturaleza. Esta combinación de respeto a la esencia,
progresión visual y relevancia narrativa hace que el traje de espectacular Spider-Man no sea solo uno de los mejores jamás adaptados, sino para muchos fans, el definitivo. Y si él reina en la cima, la pregunta que queda es, ¿cuál de estas versiones realmente representa, para ti, al verdadero hombre araña bajo el dominio del simbionte? Al final del día, el traje negro de Spider-Man no es solo una variación estética, lleva un peso simbólico. Se trata de transformación, de la línea delgada entre control y pérdida, y de cómo la apariencia correcta puede reforzar o diluir esa narrativa. Algunas adaptaciones entendieron esto de manera ejemplar, otras se perdieron tratando de innovar donde no había necesidad. El contraste es claro. Mientras algunas versiones son recordadas por su fidelidad e impacto, otras son olvidadas rápidamente porque no logran conectarse ni con la esencia del personaje ni con el público. El punto clave es que el traje simbionte funciona mejor cuando respeta el equilibrio entre simplicidad y significado. Negro absoluto, símbolo blanco llamativo, ausencia de excesos. No se trata solo de verse bien en la pantalla. Pero comunicar visualmente la dualidad de Peter Parker. Cuando esto se mantiene, poco importa el estilo de los medios, animación, live action, juego o incluso Lego, el resultado sigue siendo poderoso y reconocible. Ahora, la decisión sobre cuál es el mejor de todos es inevitablemente personal. Para algunos, la versión de espectacular Spider-Man es insuperable. Para otros, el minimalismo de los cómics originales o la audacia de Web of Shadows aún definen el punto más alto. Pero sea cual sea su elección, revela algo sobre lo que valora en el personaje. Fidelidad al origen, impacto visual o coherencia narrativa. Si desea seguir explorando estos detalles, que la mayoría pasa por alto, suscríbase al canal. Estamos muy cerca de alcanzar una meta importante, y cada suscripción fortalece esta comunidad de centinelas que busca mirar más allá de la superficie. Al unirse, recibirá análisis más profundos, comparaciones con cómics e interpretaciones visuales que simplemente no aparecen en la cobertura común. Y antes de concluir, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Siempre es interesante ver de dónde cada centinela sigue esta línea de tiempo prohibida.